Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. La cafetería era un remanso de ruido blanco en el corazón de Madrid. El zumbido constante de la máquina de café, el tintineo metálico de las tazas y el murmullo incesante de las voces llenaban el aire, creando una banda sonora peculiar para el torbellino de emociones que Daniel sentía. A sus 30 y pocos, moreno y con una sonrisa fácil que a menudo traicionaba una pizca de nerviosismo, sorbía su café con leche, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Llevaba una eternidad sin ver a Malik. Malik, el senegalés. La sola mención de su nombre evocaba una cascada de recuerdos universitarios. Habían sido amigos inseparables en sus años de estudiantes, compartiendo apuntes de asignaturas que apenas entendían, risas que resonaban por los pasillos de la facultad y esa inexplicable camaradería que solo nace entre los que se sienten un poco diferentes al resto del mundo. Madrid había sido su crisol, el lugar donde sus vidas, tan dispares en origen, se habían entrelazado. Luego, la vida los había arrastrado en direcciones distintas, como hojas caídas de un mismo árbol, llevadas por vientos opuestos. Daniel se quedó en la capital española, afianzando su carrera en diseño gráfico, su vida a un compás constante de proyectos creativos y citas que, aunque prometedoras al principio, nunca llegaban a nada serio. Su corazón, aunque abierto, seguía esperando algo más profundo. Malik, por su parte, tras terminar sus estudios de economía con una brillantez innata, había abrazado el mundo con una voracidad insaciable. Había trabajado en finanzas, siempre en movimiento, siempre con una nueva ciudad que explorar y un aire de misterio a su alrededor que lo hacía aún más fascinante. Dubái, Nueva York, Singapur, sus postales virtuales, cuando las enviaba, eran pinceladas de una vida vertiginosa. Su contacto se había reducido a mensajes esporádicos, alguna que otra llamada que a menudo se cortaba en el momento menos oportuno, y promesas vagas, casi etéreas, de un reencuentro que Daniel temía que nunca llegaría. Y hoy era ese día. Daniel miró la hora en su móvil por quinta vez en los últimos 10 minutos. Las 16:05. 5 minutos tarde. Típico de Malik, que siempre había tenido su propio concepto del tiempo, una mezcla de despreocupación y una aparente indiferencia por las normas sociales. Una mezcla de ansiedad y una excitación casi infantil le revolvía el estómago. ¿Habría cambiado mucho? ¿Seguiría siendo ese torbellino de energía y sarcasmo, con esa mirada penetrante que siempre parecía ver a través de las fachadas y las excusas de la gente? La imagen de Malik en su mente era vívida, pero también desactualizada. Quería ver al Malik real, al de carne y hueso, con la misma urgencia con la que un niño espera a los Reyes Magos. Justo entonces, la campana de la puerta de la cafetería tintineó con un sonido que, en ese momento, pareció orquestado por el destino. Daniel levantó la vista de su taza. Y ahí estaba Malik. El tiempo no había pasado en balde para ninguno de los dos, pero Malik parecía haber refinado su esencia, como un vino añejo que mejora con los años. Más alto, más delgado si cabe, vestía una camisa de lino impecable de un color crema suave que acentuaba la anchura de sus hombros y el tono profundo de su piel oscura, contrastando con el vibrante café de la cafetería. Su pelo, antes un poco más desenfadado y rizado, ahora estaba pulcramente peinado hacia atrás, revelando unos pómulos marcados. Había una sofisticación innata en sus movimientos, una elegancia casi felina, un aire de mundo que a Daniel le resultó a la vez familiar y extrañamente nuevo, como una melodía conocida tocada con un nuevo arreglo. Pero lo que realmente lo golpeó, lo que le arrancó un jadeo silencioso, fue su sonrisa, la misma sonrisa ladeada, ligeramente condescendiente, que siempre le había desarmado y que ahora, después de tantos años, le pareció aún más atractiva. Dani, mírate, dijo Malik, su voz profunda y con ese acento senegalés que Daniel recordaba a la perfección, una música suave que transportaba su mente a los pasillos universitarios.
Se acercó a la mesa con una seguridad aplastante, ignorando la mano que Daniel le ofrecía como un saludo formal y, en su lugar, le dio un abrazo fugaz pero firme, un choque de hombros que dejó a Daniel ligeramente sin aliento, como si le hubieran quitado el aire. El aroma a sándalo y algo especiado, una fragancia masculina que no recordaba de sus años universitarios, envolvió a Daniel, y ahora le pareció inexplicablemente seductora, casi hipnótica. Malik, colega, logró decir Daniel, intentando sonar casual, aunque su mente ya estaba en ebullición, procesando cada detalle de su amigo. Su corazón latía con un ritmo inusitado. No has cambiado nada. Bueno, un poco más, pijo, quizás. La última palabra salió con una sonrisa juguetona, un intento desesperado de romper el hielo que se había formado, no por el paso del tiempo, sino por la intensidad abrumadora del momento presente. Malik soltó una risa seca, un sonido áspero que Daniel recordaba bien. Se sentó frente a él con una gracia despreocupada, cruzando las piernas. Y tú sigues con tu facilidad para decir tonterías, veo. Algunas cosas nunca cambian. Su mirada recorrió a Daniel de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus ojos. Pero te veo bien, Dani. ¿Madrid te sienta? ¿O es que el diseño gráfico te ha vuelto un señorito? Pidieron más cafés y la conversación fluyó con una facilidad asombrosa, como si los años de distancia no hubieran existido. Hablaron de sus vidas, de sus trabajos, de los caminos que habían recorrido desde aquella despedida en la estación de Atocha. Malik, con un aire de indiferencia que Daniel conocía bien, restaba importancia a sus logros y viajes. Habló de Dubái, de Nueva York, de Singapur, de acuerdos financieros multimillonarios que parecían sacados de una película, con la misma displicencia con la que un día hablaban de un examen suspendido o de una resaca monumental. Daniel, por su parte, le contó sobre su estudio de diseño, sus clientes más exigentes, sus frustraciones creativas y sus pequeñas victorias, los diseños que le hacían sentir orgulloso. Malik escuchaba, asintiendo a veces con un gesto sutil, con esa mirada que lo analizaba sin piedad, como si estuviera desentrañando cada capa de su ser. Pero lo que más sorprendió a Daniel no fue lo que decían, sino lo que no se decía. La conexión. Esa complicidad profunda que habían compartido siempre, ese entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras, estaba intacta, incluso amplificada por la madurez. Malik seguía lanzando comentarios ácidos, llenos de un humor negro que solo Daniel entendía a la perfección, y Daniel respondía con el sarcasmo ingenioso que siempre hacía a Malik sonreír de esa manera tan particular, una media sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había algo eléctrico en el aire entre ellos, una tensión que Daniel no recordaba de sus años de amistad, una corriente subterránea de atracción que lo tenía en vilo. ¿Y tu vida personal, Dani?, preguntó Malik de repente, interrumpiendo un relato de Daniel sobre un cliente imposible que quería un logo para su marca de champú vegano. Sus ojos oscuros se clavaron en él, una pregunta directa y sin rodeos. ¿Sigues buscando a la princesa perdida, o príncipe, supongo? ¿O ya encontraste a tu media naranja en este bullicioso Madrid? Daniel se sonrojó ligeramente, sintiendo el calor subiendo por su cuello. Príncipe, sí. Y no, la búsqueda está pausada. Nada serio. Un par de citas por aquí y por allá, pero nada que me quite el sueño. ¿Y tú, gran trotamundos? ¿Has sentado cabeza en algún puerto? ¿O sigues siendo un nómada sin ataduras? Malik se encogió de hombros, con un gesto estudiado que a Daniel le pareció una evasión. Demasiadas opciones, Dani. No me gusta la rutina. Ni la gente que se aferra a ella. Soy un espíritu libre, ya lo sabes. Las relaciones son una distracción. Atan. Su tono era frío, cortante, como si quisiera marcar una distancia inquebrantable, o quizás, como si temiera la cercanía que pudiera implicar esa conversación. Esa actitud distante y un poco antipática era clásica de Malik, y siempre había sido un muro difícil de traspasar, una armadura invisible que lo protegía del mundo. Daniel sintió un pinchazo. Esa era la parte de Malik que siempre lo había frustrado, su incapacidad para mostrar vulnerabilidad, su tendencia a levantar barreras insalvables. Pero esta vez,
el pinchazo venía acompañado de una extraña atracción. La frialdad de Malik no lo alejaba, sino que, por alguna razón inexplicable, lo intrigaba aún más, desafiándolo a intentar romper esa coraza. Después de los cafés, la tarde se estiró en una sucesión de momentos compartidos. Visitaron el Museo del Prado, donde Malik sorprendió a Daniel con sus comentarios incisivos sobre la historia del arte, luego dieron un paseo por el Parque del Retiro, bajo la luz dorada del atardecer. La conversación era fluida, a veces intelectual, debatiendo sobre política global o el futuro de la economía, a veces llena de recuerdos nostálgicos de sus años universitarios, evocando anécdotas y bromas que solo ellos entendían. Daniel se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos la mente de Malik, su forma única y perspicaz de ver el mundo, su agudeza. Y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al coger una guía del museo, o sus miradas se encontraban en un momento de silencio, la corriente eléctrica entre ellos se hacía más fuerte, casi palpable. Al caer la noche, se detuvieron en un pequeño bar de tapas en la Latina. El bullicio les envolvía, el sonido de las conversaciones, el tintineo de los vasos, el aroma a fritura y pimentón. Pero ellos dos, en su mesa apartada, parecían estar en su propia burbuja, un universo íntimo ajeno al caos exterior. Hablaron de sus sueños más profundos, de sus miedos más ocultos. Daniel, con una copa de vino en la mano, se atrevió a abrirse un poco más, impulsado por la confianza que sentía. Le habló de su soledad, de lo difícil que era encontrar a alguien que realmente lo entendiera, que no se quedara en la superficie de las apariencias. Le confió el anhelo de una conexión que fuera más allá de lo superficial, de un amor que lo abrazara por completo. Malik escuchó, sus ojos fijos en Daniel, absorbiendo cada palabra. Su expresión era ilegible, como siempre, una máscara perfecta que no dejaba entrever sus emociones. Pero no lo interrumpió, ni le lanzó un comentario cortante, ni cambió el tema. Solo escuchó. Y eso, para Daniel, era un avance significativo, un indicio de que quizás, solo quizás, Malik no era tan inexpugnable como parecía. «Sabes, Dani», dijo Malik finalmente, su voz un poco más suave de lo habitual, casi melódica en el bullicio. «Siempre fuiste el más transparente. El que llevaba el corazón en la mano, sin miedo a que se lo rompieran». Daniel sonrió amargamente, una mezcla de resignación y autoconciencia. «Y tú el que lo escondía bajo 7 llaves, Malik. El que nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. El que siempre ponía excusas para no sentir». Malik no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su cerveza artesanal, sus ojos pensativos. Y entonces, para sorpresa de Daniel, extendió una mano por encima de la mesa y la puso sobre la de él. El contacto fue una descarga eléctrica, una chispa que encendió un fuego latente. La piel de Malik era cálida, fuerte, y el simple roce de sus dedos contra los de Daniel hizo que el vello de su brazo se erizara. «Quizás», dijo Malik, su mirada por un instante perdiéndose en la de Daniel, profunda y misteriosa. Daniel juró que vio un atisbo de algo vulnerable, en sus ojos oscuros, un destello fugaz que duró solo un segundo. «Quizás no soy el único que esconde cosas. Quizás tú también tienes tus secretos bajo llave». El ambiente se cargó, pesado con una tensión casi palpable. El ruido del bar se desvaneció, o al menos, así lo percibió Daniel. Solo existían ellos dos, sus manos conectadas, sus miradas atrapadas en un duelo silencioso. Daniel sintió una necesidad irrefrenable, una oleada de deseo que le recorrió el cuerpo, una urgencia que no podía controlar. Sin pensarlo 2 veces, sin dar tiempo a que la razón interviniera, Daniel retiró su mano de la de Malik y, con una audacia que lo sorprendió a sí mismo, se inclinó sobre la mesa. Malik no se movió. No lo rechazó. Sus ojos permanecieron fijos en los de Daniel, una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que Daniel no pudo descifrar, pero que le dio la valentía para continuar. Y entonces, los labios de Daniel encontraron los de Malik. El beso fue al principio incierto, tentativo, como 2 exploradores que se encuentran por primera vez en un terreno desconocido. Los labios de Malik estaban fríos al principio, tensos, luego se suavizaron con una lentitud que prometía.
Daniel sintió el sabor del vino y la cerveza, el aroma a sándalo y especias de Malik, y la electricidad que crepitaba entre ellos. Fue un beso que hablaba de años de amistad, de atracción reprimida durante un tiempo que parecía una eternidad, de una conexión inesperada que había estado latente bajo la superficie de sus vidas. Fue el beso más real, más significativo que Daniel había dado en años, cargado de una historia que solo ellos dos compartían. Cuando se separaron, Daniel estaba sin aliento, su corazón golpeando como un metrónomo desbocado. Malik tenía los ojos entrecerrados, su expresión aún más ilegible que de costumbre. Había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Daniel se disparara, una mezcla de asombro y algo que parecía una lucha interna. Vaya, susurró Malik, su voz grave, casi un ronroneo que le erizó el vello de la nuca a Daniel. No esperaba a eso, Dani. Daniel sintió una oleada de miedo y excitación. ¿Había arruinado todo? ¿O había abierto una puerta? ¿Te arrepientes?, se atrevió a preguntar, con la voz apenas audible. Malik se encogió de hombros, rompiendo el contacto visual. Se recostó en su asiento, retomando su aire distante, su máscara de indiferencia. Lo hecho está. La noche está siendo interesante. Demasiado, quizás. Su tono era frío, cortante, como si quisiera marcar un límite, establecer una barrera infranqueable. Esa era la parte de Malik que Daniel conocía de antaño, el Malik que se negaba a cualquier tipo de vulnerabilidad y que siempre le hacía sufrir por su inaccesibilidad. El frío y la distancia en su voz golpearon a Daniel con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sabía que Malik era así, duro, reacio a mostrar debilidad o emoción, siempre escapando del compromiso. Pero después de ese beso, después de la conexión que había sentido, Daniel se negaba a aceptarlo. La atracción que sentía por Malik, esa conexión profunda y compleja que iba más allá de lo físico, era demasiado fuerte, demasiado real para ignorarla o para que la despachara con un simple, interesante. Malik, no es solo, interesante, dijo Daniel, su voz un poco más elevada de lo que pretendía, llena de una pasión que ya no podía contener. Esto es algo. Yo lo siento. Y sé que tú también lo sientes. Malik lo miró, y por un instante, Daniel juró que vio una chispa de algo parecido a la irritación, incluso a la rabia, en sus ojos. Dani, eres un soñador. Siempre lo fuiste. Una cosa es un momento, la emoción de un reencuentro nostálgico, unas copas de más. Otra muy distinta es lo que tú proyectas en eso. Su voz era plana, sin emoción. No estoy proyectando nada, replicó Daniel, su voz firme, la convicción de sus sentimientos dándole fuerza. Te he echado de menos, Malik. Te he pensado más veces de las que imaginas. Y ahora que te veo, y esto, hay algo. Lo sé. Lo siento. Y no voy a fingir que no existe. Malik se levantó de la mesa, su silla chirriando ruidosamente en el suelo del bar, como si quisiera cortar la conversación de forma abrupta. Mira, Dani. Ha sido una noche estupenda. De verdad. Lo he pasado bien. Pero mañana tengo un vuelo. Y mi vida no es para algo. Es para moverme. Para no atarme. Para ser libre. Su voz era cortante, su postura rígida, cada fibra de su ser gritaba distancia. Era el Malik que cerraba filas, el Malik que Daniel conocía de antaño y que le hacía sufrir por su inaccesibilidad. Daniel se puso de pie también, su frustración mezclándose con una desesperación creciente. La idea de que Malik volviera a desaparecer de su vida, ahora que sabía lo que podía haber entre ellos, era insoportable. No me importa. Estoy dispuesto a lo que sea. No te vayas así. No sin hablar de esto. Malik se giró para irse. Que te vaya bien, Dani. Cuídate. No te compliques la vida. Daniel sintió un arrebato de pura desesperación, una urgencia que lo dominaba. No podía dejarlo ir. No ahora que lo había vuelto a encontrar, no ahora que sabía que lo que había entre ellos era real, tangible.
Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, Daniel dio un paso rápido, alcanzó a Malik y lo tomó firmemente del brazo, impidiendo que avanzara. Malik se detuvo, su cuerpo tenso, como una cuerda de violín a punto de romperse. Se giró lentamente, su mirada ahora completamente fría y molesta, cargada de una ira silenciosa. «Suéltame, Dani. No me toques». Pero Daniel no lo hizo. La mano de Daniel se aferró al brazo de Malik, y en lugar de soltarlo, con toda la intensidad de su deseo, su necesidad y su amor incipiente, tiró de Malik hacia él y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más apasionado, una declaración silenciosa de todo lo que Daniel sentía, un grito mudo de su alma. No fue un beso gentil, sino uno que exigía, que suplicaba una respuesta, que clamaba por una reciprocidad que anhelaba. Para su asombro, Malik no lo apartó de inmediato. Sus labios respondieron de nuevo, con una lentitud que le permitió a Daniel saborear cada segundo. Por un instante, por un solo y precioso instante que pareció durar una eternidad, Daniel sintió la respuesta, la pasión, la urgencia que deseaba. Las manos de Malik se levantaron, y por un momento Daniel pensó que le devolvería el abrazo, que se aferraría a él, que finalmente se rendiría a lo que ambos sentían. Pero no fue así. En lugar de eso, las manos de Malik se apoyaron en sus hombros, no para abrazarlo, sino para separarlo. Con una fuerza sutil pero innegable, Malik lo empujó hacia atrás, rompiendo el contacto. «Dani, dijo Malik, su voz ronca, pero con un matiz claro de advertencia, de peligro. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de Daniel, y Daniel vio en ellos una lucha interna, una agitación que Malik rara vez permitía que se vislumbrara. «¿No lo entiendes? No quiero esto. No puedo querer esto». Su tono era duro, pero Daniel notó un temblor casi imperceptible en su voz, una grieta en su armadura. «No te creo», susurró Daniel, con la voz rota por la emoción y la frustración. «Sé lo que sentí. Sé lo que sientes tú. No me mientas». Malik negó con la cabeza, su expresión de nuevo impasible, su máscara de indiferencia volviendo a su lugar. «Estás confundido, Dani. El alcohol, la nostalgia, la soledad. Yo no soy para esto. No soy para nadie. Y no soy lo que tú crees que soy». Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a caminar, alejándose rápidamente entre la multitud que llenaba la calle. Daniel sintió un dolor agudo en el pecho, un pinchazo de desesperación. Pero la determinación de no perder a Malik lo impulsaba, una fuerza inquebrantable que le hacía ignorar el dolor. Ignorando el miedo, ignorando las posibles miradas de los transeúntes, empezó a seguirlo. No sabía qué le diría, o qué haría. Solo sabía que no podía dejarlo ir, que no podía permitir que Malik volviera a desaparecer de su vida, no ahora que sabía lo que podía haber entre ellos. La idea de que Malik volviera a ser un fantasma en su vida, ahora que había probado la realidad de su conexión, era insoportable. Caminaron por las calles vibrantes de Madrid, Malik a paso rápido y decidido, Daniel siguiéndole a unos pocos metros de distancia, sintiendo una punzada constante de esperanza y desesperación. La ciudad bulliciosa parecía ajena a su drama personal, un telón de fondo indiferente para el amor incipiente y la huida. Daniel no sabía a dónde iba Malik. Solo lo seguía, aferrándose a la tenue esperanza de que, si no lo perdía de vista, no lo perdería por completo. Malik no miró hacia atrás en ningún momento. Daniel pensó que se estaba dirigiendo a un taxi, a la estación, a su hotel, a su vuelo de vuelta a una vida sin ataduras. El corazón de Daniel se encogió con la agonía de esa posibilidad. Estaban a punto de cruzar una calle concurrida, el rugido del tráfico llenando sus oídos, cuando el teléfono de Malik sonó. Era una melodía vibrante, exótica, que Daniel nunca había escuchado, un ritmo que no encajaba con el ambiente de Madrid. Malik se detuvo bruscamente en la acera, y Daniel se detuvo también, a unos pocos pasos de distancia, el aliento contenido. Malik sacó el teléfono de su bolsillo, su rostro se endureció aún más, su expresión se volvió gélida al ver la pantalla. Respondió, su voz ahora tensa, con un tono que Daniel no reconocía,
lleno de una urgencia y una frialdad que lo inquietaron. Habló en un idioma que Daniel no entendía, probablemente wolof o francés, con una rapidez y una urgencia que no le había escuchado en todo el día. Sus ojos, en un rápido movimiento, se encontraron con los de Daniel. Había una mirada de preocupación, de urgencia y de algo que Daniel no pudo descifrar, pero que le produjo un escalofrío. La llamada continuó, la voz de Malik se volvía más grave, sus cejas se fruncían con una intensidad que Daniel nunca le había visto. De repente, su cuerpo se tensó aún más, su puño se apretó. No, dijo Malik, en un tono que cortó el aire, su voz ya no en el idioma extranjero sino en un inglés crudo y lleno de autoridad, un idioma que usaba cuando quería ser incisivo y claro. Eso no es posible. Me encargaré de ello. Diles que no se muevan de allí. Que esperen mis instrucciones. Colgó el teléfono con un golpe seco. Su expresión era ahora completamente diferente, seria, preocupada, congelada por algo que Daniel no entendía, algo que no tenía que ver con él ni con su amor incipiente. Se giró para mirar a Daniel, y en sus ojos ya no había rastro de la frialdad o la indiferencia de hace un momento, sino una urgencia y una gravedad que lo inquietaron profundamente, un atisbo de un mundo del que Daniel no era parte. Lo siento, Dani, dijo Malik, su voz ahora un susurro apremiante, casi una orden. Tengo que irme. Ahora mismo. No era una disculpa, era una declaración rotunda. Y había algo en sus ojos que le decía a Daniel que no era un pretexto para escapar del momento íntimo, sino una emergencia real y grave. Hay un problema. Uno gordo. Más gordo de lo que imaginas. Y sin más explicaciones, sin una despedida adecuada, Malik se dio la vuelta y echó a correr calle abajo, perdiéndose en la multitud, dejando a Daniel solo en la acera, con el eco de su voz urgente y el misterio de esa llamada resonando en el aire. La atracción, el beso, la conexión profunda, y la negación de Malik, todo eso quedó suspendido en el aire, eclipsado por la repentina y enigmática urgencia de su partida. Daniel se quedó allí, inmóvil, sintiendo el frío de la noche madrileña, mirando la calle por donde Malik había desaparecido, un fantasma en la distancia. La ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en su corazón y en el misterioso mundo de Malik. Un problema gordo. Esa llamada no era de trabajo. No era normal. ¿Qué significaba? ¿Quién era Malik realmente más allá del amigo esquivo que conocía? La historia de su reencuentro, de su amor incipiente, se había abierto de golpe, dejando un cliffhanger en el aire, una promesa de peligros, secretos y revelaciones por venir. Daniel no sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que su vida ya no sería la misma. Y, a pesar de todo, sentía una certeza, tenía que descubrir qué era ese problema gordo. Tenía que encontrar a Malik.